Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Cómo impacta el rol de China en el llamado sur global? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Abya Yala Soberana. En el programa de hoy estaremos con Gustavo Girado, él es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, licenciado en Economía y director del posgrado sobre China contemporánea en la UNLA. El tema del día. Gustavo, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Y qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. El gusto es nuestro. Gustavo, estamos asistiendo a enormes cambios a nivel mundial, donde China es uno Ujú. de los grandes protagonistas. ¿Cómo es el rol del país asiático en el llamado sur global? Bueno, esa invención del sur global que se está discutiendo, en todo caso, aparece como concepto, como una especie de respuesta, digamos, al manejo discrecional que han hecho de toda la institucionalidad que ha surgido de la Segunda Guerra Mundial por parte de los países que ganaron la guerra, pero que tenían la fuerza suficiente como para establecer los reglamentos, las normas, los estándares de todo lo que iba a funcionar después y que nos está rigiendo de alguna manera hasta ahora. Pero ese mundo que no contempló, ese ordenamiento no contempló los intereses de Oriente, que es donde había tenido epicentro la guerra. Básicamente Japón había perdido la guerra, Corea estaba en guerra civil, China mismo entraba en guerra civil, o recobraba hasta el 49. Eh, esa institucionalidad, como suelo decir, no contemplaba los intereses de Oriente. Esos países de Oriente que ahora tienen la espalda suficiente, fuerza, dinámica y una gran capacidad, tienen sus propias corporaciones, eh, brega por un cambio en aquellas normas, estándares, patrones y reglamentaciones que nos rigieron hasta hoy, y ese es el mundo que está haciendo ruido, el que se está resquebrajando, porque en la medida que no le dan lugar, no le conceden espacio para redefinir el funcionamiento del mundo, China, con China a la cabeza, el sur global está creando su propia institucionalidad. Y ahí aparece el sur global como un gran paraguas. Tenés los BRICS, tenés el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, tenés la Organización de Cooperación de Shanghái, y tenés una gran cantidad de instituciones, por supuesto el Banco Asiático, hay mucha institucionalidad que de alguna manera replican, si se quiere en términos de espejo, lo que conocemos como Banco Mundial, Fondo Monetario, Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero ahora con una fuerte presencia de la inteligencia oriental, y China ahí la verdad que marca el paso. En ese contexto, China se siente con la espalda suficiente, junto con otras economías también muy grandes, como la India, Rusia, como para llamar a un entente de diálogo con otras economías con las cuales se sienten muy cercanas por diversos motivos, y desde los BRICS en principio, y luego como una especie de ampliación de ese primer concepto de BRICS, de lo que se da en llamar el sur global, que es una suerte de espacio de discusión de este nuevo orden que claramente se está gestando porque el viejo orden que estableció estas normas que te comentaba al comienzo, estas regulaciones, no solo tiene mucha menos fuerza, sino que como todo ciclo, está marcando las coordenadas de una necesidad muy importante, especialmente para los países en vía de desarrollo como Argentina, que haya un cambio, porque evidentemente lo que han hecho es cristalizar nuestra situación de dependencia, han consolidado nuestra condición de dependientes, y con estas regulaciones, con estos criterios, con esta institucionalidad, lo único que vamos a hacer es seguir estando en estas condiciones. Si no tenemos la oportunidad de discutirlo con nuestros propios, no, los principales inversores, con nuestros principales socios comerciales, en una mesa en donde no estén presentes aquellos que nos ponen permanentemente condiciones, yo creo que hay una oportunidad muy, muy interesante de poder dar un paso adelante y no seguir básicamente sosteniendo a los países desarrollados o que se autodenominan desarrollados y que vienen acumulando a partir
de lo que puede tener plusvalor, diríamos, en la teoría económica, que se obtienen en los países del sur. Así que, si bien China geográficamente está en el hemisferio norte, hay un concepto en función de lo que se llama sur global, a partir del cual se colecciona, digamos, una suerte de intereses de países totalmente diferentes, pero que tienen muchas cosas en común. Hay muchos vectores para trabajar en común. Ujú. Cuando hablas de quienes ponen condiciones, ¿no? Y en este cambio de paradigma mundial que hay, en este mundo que se aleja de la unipolaridad, que va hacia la multipolaridad, ¿te referís a Occidente? ¿Ese que está poniendo palos en la rueda para el crecimiento de China y el sur global? Sí, y sería un poco más amplio. Ujú. En Occidente también está Argentina, también está Sudamérica, también está Sí. Centroamérica. Y desde el río Bravo hasta la Antártida, somos todos, prácticamente lo puedes recorrer con una sola lengua, el español, y un poco de portuñol, y tenés un gran continente para visitar, hermoso, por cierto. Eh, y en el Asia del Pacífico, en forma diferente, tenés que requerir muchos idiomas, muchas lenguas para el espacio más poblado del mundo, de India, Pakistán, Bangladesh, la República Popular China, espacios tremendamente populosos, lugares muy, muy ricos. Así que esto no parece tan claro en norte-sur, occidente-oriente. Hay un genérico, acá hay grandes títulos que la teoría los requiere, digamos, ¿no? Para nomenclar y hacer más fácil y digerible todo lo que se trabaje. Pero cuando hablaba de condicionalidades, enseguida pienso en el artículo 4 del Fondo Monetario, que cuando le presta a los países en vía de desarrollo, requiere que haya un orden macroeconómico determinado, estipulado por las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si bien somos todos socios, los que aportan capital son unos poquitos. Y establecen condiciones, como por ejemplo que Argentina tenga determinado nivel de inflación, determinado nivel de emisión monetaria, determinado nivel de déficit fiscal, que exporte tanto, que se quede con tanto, que las reservas crezcan en determinado porcentaje. Ahora, la nueva institucionalidad de la que te estaba comentando antes Sí. tiene más capacidad de préstamo, tiene más espalda y no establece condicionalidades. Y ahí tenemos una primera y muy marcada diferencia. Entonces, es para atender por parte de países como Argentina, si bien la actual gestión del gobierno, la actual administración de Argentina no estaría de acuerdo mucho con lo que digo, hay que prestar mucha atención a esa nueva institucionalidad porque es extremadamente funcional a los intereses de las economías en vía de desarrollo. Aunque nunca dejamos de hablar de negocios, estamos hablando de esquemas bancarios, estamos hablando de bancos que cobran interés, de proyectos de infraestructura que requieren financiamiento y que ganan dinero, porque estamos hablando de empresas, estamos hablando de capitalismo puro y duro. Ujú. Pero, en todo caso, tiene otro vector por el cual transita, que no necesariamente te exige condicionalidades o te exige determinados resultados macroeconómicos. Objetivamente es como te lo estoy comentando, si bien todo esto tiene matices, ¿no es cierto? Ujú. Gustavo, ¿y cómo impacta en esta reconfiguración mundial que hablabas al comienzo de la entrevista, esta interacción que se está dando entre los BRICS y el sur global? Bueno, acá debo distinguir que la situación de mi país es un poco curiosa al respecto y me lo quiero poner como una excepción. Argentina, en lo personal, trabajé 10 años para integrar a los BRICS y una vez que conseguimos la invitación, casi como un privilegio, todo indica, de acuerdo a la información pública, con una gran participación política de Brasil y de China para que eso sea así. Sin embargo, Argentina, en cuanto tuvo la oportunidad, se corrió de ese lugar, porque la nueva administración entiende que el lugar de Argentina es otro y no es estar en esa mesa. Con tu principal comprador, tus principales compradores, los dos principales compradores, Brasil y China, y dos de tus tres principales inversores, que son China y Brasil. Esta administración entiende que no tiene que estar ahí y adopta una decisión política particular. Ahora, el resto no. El resto ha entendido que ese es el lugar y hay una interesante cola en la cual países de la talla de Indonesia o Turquía, Nigeria mismo, tienen un peso tremendamente importante, son potencialmente dados a llamar como los que van a marcar el ritmo de acumulación de capital durante el siglo XXI, es decir, son economías de gran fuste, por la población y por los recursos que tienen. Y entiendo que los BRICS, haciendo un lugar para que la mesa se amplíe y las discusiones puedan darse al margen del hemisferio norte occidental, que justamente caracteriza la creación de aquellas instituciones que te comentaba al comienzo que están cayendo en desgracia,
yo pienso que es una oportunidad extraordinaria para justamente no solo la ampliación de los BRICS, sino para que las economías en vías de desarrollo del sur global, donde están masivamente, porque se ubican masivamente en el sur global, tengan un espacio de discusión cara a cara con aquellas economías que también están interesadas en que el dólar norteamericano no sea la moneda hegemónica, con los que están interesados en dialogar directamente con tu socio comercial, con tu socio de inversiones, con quien tenés que establecer un acuerdo de inversiones sin el parámetro de las instituciones multilaterales europeas. Entonces, me parece que sin prisa, pero sin pausa, pero fundamentalmente sin prisa, como dice el dicho, los BRICS están trabajando en un muy paulatino y muy ligero orden, que les podría ampliar su capacidad de negociación para futuras instancias multilaterales. Ujú. ¿Y cómo ves el proceso de desdolarización, teniendo en cuenta que el 60% de las reservas en divisas de los países que integran los BRICS están todavía en estas monedas? Eh, bueno, ahí hay un proceso incipiente. Bien. Y más allá de que sea incipiente, nunca hay que dejar de recordar que Estados Unidos es la economía más importante del mundo, porque gran parte de esa institucionalidad se estableció de acuerdo a sus intereses y porque es tecnológicamente la más importante, porque militarmente es la más fuerte, porque comercialmente es la más poderosa, porque es la gran demandante de productos del mundo, porque es una gran aspiradora de productos, pero concentra también una inmensa cantidad de innovación, ya que tiene todas las políticas desarrolladas para justamente crear el invento, patentarlo y convertirlo en innovación cuando el invento se introduce en el sistema productivo. La economía norteamericana sigue siendo extremadamente importante y el papelito o la moneda acuñada que expresa las relaciones sociales de producción de la economía más importante es la reserva de valor más importante y que sigue siéndolo desde hace varias décadas. Nada indica que en lo inmediato vaya a perder esa importancia, pero sí está perdiendo la importancia que tenía, así como fue con la libra esterlina antes con el patrón oro, es decir, cumplen un ciclo que está directamente vinculado a la capacidad de las espaldas de aquella que le imprime o de aquella que le imite. Como las monedas son una creación ideal de las personas de valor, ¿no? El dinero es una perfección histórica del hombre como creación, pero expresa algo y expresa las relaciones sociales de producción del país que la emite. Como en Argentina tenemos muchos problemas justamente con eso, la repudiamos, no la utilizamos, no la usamos como acumulador de valor y por eso, como provoca nuestro desinterés, se devalúa, pierde su importancia, pierde su valor. No nos expresa como quisiésemos o como lo hizo en otro momento. El cambio con el dólar norteamericano sucede exactamente lo contrario y la gente deposita en esa moneda sus expectativas futuras, por eso la utiliza como reserva y por eso el gobierno norteamericano puede seguir emitiendo e imprimiéndola sin correr riesgo con la inflación, porque la exporta a través de la demanda que tienen las otras economías de esa moneda. Ahora, ya no es la única economía importante. Ahora hay otras, como por ejemplo la República Popular China, que imprime el yuan renminbi, que tiene un Estado poderosísimo por detrás, que garantiza esa misión. No lo emiten en forma espuria, sino que trabajan mucho para que esa moneda siga teniendo respaldo. Y ahí muchos encierran también y depositan en esa moneda la expectativa de que su ahorro pueda ser canalizado a través de ella. Si se la utiliza cada vez más, como ya se utiliza en la canasta de monedas del DEC, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, así como se la incluyó como una de las 5 monedas más importantes, paulatinamente también va ganando un espacio en la medida que la economía china se abre y sus mercados de capitales también se abren al mundo, se permea, ¿cómo se dice? este, Al convivir más con los mecanismos, resoluciones y organismos de Occidente, se parametriza con las resoluciones de Occidente y paulatinamente el yuan también es más aceptado. Entonces ahora tenemos que ya no es una, sino que son dos. Tenías el DEC del Fondo Monetario en forma obligada, tenés la moneda norteamericana, pero ahora también compite el yuan renminbi
que, dado las características particulares políticas de la República Popular China, cuando acuerda con una economía en forma bilateral, también puede acordar que no se use más el dólar norteamericano, sino las monedas de cada uno para ese comercio. Por ejemplo, entre el rublo ruso y el yuan renminbi en el intercambio entre esas dos economías. Y Ujú. es uno de los intercambios bilaterales más importantes del mundo, el bilateral entre Rusia y China. Siendo así, no tengo por qué no pensar que en el futuro, quizás mediato, el dólar pierde importancia, ya no signifique una reserva de valor tan importante, de allí que la República Popular China ha dejado de guardarse títulos del Tesoro que respalda el gobierno norteamericano, ya no tiene tantas reservas expresadas en letras del Tesoro norteamericano, ya es Japón quien más las detenta, ya no es China, y paulatinamente China se vaya deshaciendo de letras del Tesoro, de los bonos del gobierno norteamericano, en la medida que reemplaza esos por títulos propios. No tengo por qué no pensar que eso sigue una secuencia paulatina, que con el correr del tiempo, en la medida que China sea más importante, esto se profundice y ya la moneda norteamericana no sea la única deseada para hacer los intercambios. Gustavo, China proporciona asistencia para el desarrollo a más de 160 países, ha trabajado con más de 150 naciones para construir conjuntamente la franja y la ruta, ha colaborado con más de 100 naciones para promover la iniciativa de desarrollo global. ¿Considerás que mantendrá estos objetivos teniendo en cuenta que ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump, proclive a seguir insistiendo con la guerra comercial? Yo creo que sí, y lo que puede cambiar un poco o se puede alterar un poco es el ritmo. Creo que algunas cosas pueden enlentecerse, pero varias de ellas van a depender de la gestión que haga la administración norteamericana de esa relación bilateral. Si es como vos decís que se va a afectar inmediatamente lo comercial, bueno, eso no implicaría que gran parte de las proyecciones que hace China en sus relaciones internacionales se vean afectadas. Se va a afectar claramente el comercio, se van a afectar las cadenas globales de valor, se van a afectar las cadenas de abastecimiento y se van a afectar como se afectaron en su momento 2018, 2019, muchas de las producciones manufactureras globales, cuando especialmente el señor Donald Trump impulsó el decoupling o el desajuste o la separación productiva entre la manufactura norteamericana y la manufactura china. Él promovió en su entonces que las empresas norteamericanas se retirasen del territorio geográfico chino y se volviesen a radicar en Estados Unidos. Eso prácticamente no sucedió. Sí, con mucha presión y con mucha presión, algunas compañías norteamericanas, sus sucursales, sus filiales, se retiraron del territorio de la República Popular China para irse a Camboya, a Tailandia, a Myanmar, a Japón, a Corea, algunas. Pero no aconteció en una gran intensidad y lo que hizo fue, de alguna manera, consiguió el efecto inverso, porque no solo no se redujo el déficit comercial, sino que China ganó muchos grados de autonomía porque el mundo era mucho más interdependiente antes de Trump, y con Donald Trump se dividió. Entonces cada uno tuvo que tratar de autoabastecerse, cada línea de producción y de abastecimiento tuvo que encontrar otros proveedores, y el forzamiento que hubo de parte de Estados Unidos para que las empresas japonesas, holandesas, de Taiwán, australianas, dejen de abastecer a las empresas de alta tecnología chinas, provocó que las chinas se acelerasen en su proceso de autoabastecimiento. Y eso ha logrado que muchas compañías chinas que eran fuertemente dependientes de la tecnología de otras economías, ahora hayan avanzado a pasos agigantados para lograr independencia, independencia tecnológica. Y no es nada menor, no es nada menor el punto. Así que yo creo que esas proyecciones que hace China a partir de la institucionalidad que planea crear y o esas, no son eslogan, pero sí son maneras de ver el mundo que tiene China y que promueve y activa para que otras economías se sumen a esas iniciativas políticas como la iniciativa de la Franja y la Ruta, eventualmente podrían enlentecer su proceso de crecimiento o de consolidación, pero no creo que se detengan ni que cambien, porque justamente el largo plazo es lo que anima a China a que estos pasos los dé más aceleradamente, más lentamente, lo detengan de forma paulatina, pero no he visto a China correrse del eje nunca,
desde que la estudio hace 35 años, sino que en todo caso toma medidas importantes de política que afectan a otros, por supuesto, porque es una economía muy importante y muy dinámica, pero eh, es capaz hasta de informar previamente. Porque no va a tomar una medida comercial que afecte, que cuando afecta a Estados Unidos, antes va a tener al proveedor alternativo totalmente decidido. ¿Qué podemos esperar para 2025 en la interacción y la relación entre China, los BRICS y el sur global? Bueno, creo que en parte va a depender de lo que haga Estados Unidos y las cosas que fuerce Estados Unidos respecto de sus socios principales, algunos de ellos en el sur global. Entre ellos, ¿por qué no Argentina? Eh, la relación con Brasil está teñida de ese tipo de vínculo, porque la relación comercial y de inversiones entre Brasil y Estados Unidos es muy estrecha, es muy importante, no así tanto con Argentina. Eh, pero bueno, se trata de cuestiones de influencia subregional, en todo caso, lo que Argentina diga o haga se escucha en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Perú, porque tiene importancia para ellos y la importancia es mutua, es recíproca. Y quizás el único que cerró todo el ciclo de sustitución de importaciones de toda Sudamérica y de toda Latinoamérica es Brasil. Quizás ellos tengan un poco de espalda propia como para poder tomar algunas decisiones más autónomas. Pero todos los demás somos bastante dependientes. Siendo tan dependientes, si saca la foto al día de hoy, yo puedo decir que China podría seguir avanzando en la consolidación de el sur global en un entramado de intereses. Eh, Ahora, si la administración norteamericana se envilece y se pone muy dura con las economías del sur del Río Bravo, con las cuales China estrecha más sus vínculos, yo no sé cuál va a ser la decisión del Departamento de Estado, pero en el caso de que su decisión fuese muy agresiva respecto de nosotros, si nos acercamos a la República Popular China, posiblemente tenga consecuencias y el sur global digamos, tenga menos ruedas para caminar en forma acelerada porque algunos nos podemos llegar a quedar en el camino. Y no creo que esa sea lo que procure China. No creo que eso sea lo que China, India y la misma Rusia estén procurando, que algunos eventuales socios en términos políticos queden a la vera del camino debido a la impronta del Departamento de Estado. Ujú. Gustavo, sé que estás con una agenda muy apretada. Quiero agradecerte estos minutos para la entrevista, pero antes de despedirme, quiero consultarte por el posgrado que vas a dirigir. Contanos un poco. Bueno, gracias. El posgrado nació en 2017 en la Universidad Nacional de Lanús. Fue el primero en Latinoamérica de una universidad pública que trata de formar profesionales que para aprovechar mejor esta agenda tremenda con China. Porque mi experiencia, yo sé mucho que me dedico a esto y ha sido que nosotros no sabemos qué queremos hacer con China, mientras que China tiene totalmente claro qué quiere hacer con nosotros. Entonces, es muy bueno que los profesionales desde el Ministerio de Defensa, el CONICET, las universidades, los hospitales, las empresas privadas provinciales, de cualquier entidad que tenga algún tipo de vínculo y que en el futuro seguramente va a haberlo, si no lo tiene aún, va a haberlo, tengan gente preparada para tratar a los chinos, que van a ser sus contrapartes, para que cuando se sienten en la mesa de negociación, sepamos qué están queriendo decir, qué pretenden, cómo abordarlos, de qué manera establecer una mejor relación y cómo aprovechar ese impresionante menú de posibilidades que se abre entre dos economías que son tan complementarias. Entonces ahora estamos largando la sexta cohorte en abril del año que viene, pero las inscripciones empiezan el lunes que viene, el lunes 2. A la gente puede escribirnos a posgradochina@unla.edu.ar y allí pueden tener más información, sino ingresando a la página de la universidad www.unla.edu.ar, donde pueden encontrar toda la información que requieren para saber cómo inscribirse en este posgrado, que por supuesto ser una universidad pública es bastante económico y hasta ahora, por suerte, masivo. Como es híbrido y la gente lo puede hacer también en forma a distancia y presencial, se ha convertido en un atractivo, eso le dio un atractivo especial que por suerte nos ayuda mucho con la inscripción. Muchas gracias por preguntar. Claro, claro que sí, no hay nada más grande que la universidad pública. Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, licenciado en Economía, director del posgrado sobre China contemporánea en la UNLA. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque.
Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar nuestro programa en www.radiovictoriagt.com. Vamos a ponerle también todos los datos para poder asistir a este posgrado. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Con estas regulaciones, con estos criterios, con esta institucionalidad, lo único que vamos a hacer es seguir estando en estas condiciones. Si no tenemos la oportunidad de discutirlo con nuestros propios, los principales inversores, con nuestros principales socios comerciales, en una mesa en donde no estén presentes aquellos que nos ponen permanentemente condiciones, yo creo que hay una oportunidad muy, muy interesante de poder dar un paso adelante y no seguir básicamente sosteniendo a los países desarrollados o que se autodenominan desarrollados y que vienen acumulando a partir de lo que puede tener plusvalor, diríamos, en la teoría económica, que se obtienen en los países del sur. Así que, si bien China geográficamente está en el hemisferio norte, hay un concepto en función de lo que se llama sur global, a partir del cual se colecciona, digamos, una suerte de intereses de países totalmente diferentes, pero que tienen muchas cosas en común. Hay muchos vectores para trabajar en común. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.